teatro ritual y vamos a estar hablando del paracultural, así que no digo más nada, porque estoy como emocionada con esta columna. Qué bueno, Lili, sí, estás invitada a participar e interactuar, por supuesto. Hola a todos los que se conectan en este momento con Estación Beligerante. Hola, como siempre digo, a la gente de YouTube que está mirando esta columna. Como decíamos al principio del programa, hoy traje una recomendación que en realidad también es un viaje histórico por lo que es la historia de nuestro teatro nacional. Vamos a hablar del Paracultural, el documental que está en la plataforma de YouTube. Lo encuentran de manera gratuita, ni siquiera hace falta que tengan un usuario para poder verlo. El documental se llama Paracultural 1986-1990 y habla de este espacio que se formó post dictadura, se abrió después de la dictadura, y estamos hablando de un contexto en el que socialmente estábamos, bueno, atravesando lo que fue la represión, lo que fue el miedo, lo que fue la clandestinidad, lo que fue la guerra de Malvinas. Varios de los artistas que formaron parte de este lugar fueron a Guerra Malvina, y esto fue como un refugio y un espacio para salir de todos los traumas con los que acarreaban. Y este espacio paracultural se ubicaba en el barrio de San Telmo, en la calle Venezuela 336. Este teatro se llamaba Teatro de la Cortada, era un sótano, esta es como la característica mayor que tenía, un sótano que, según cuentan en el documental, estaba lleno de escombros, lleno de escenografía que ya no usaban, butacas que estaban todas rotas, había un gatito, como siempre, porque siempre hay un gatito, las babosas te abrían las puertas, tenían que tirar acerrín para que pudieran bancar el olor a humedad que había. Y bueno, y los que forman abren este espacio, los fundadores se llamaban Omar Viola y Horacio Gabein. Ellos venían de lo que fue la Compañía Argentina de Mimo de Ángel Elizondo. Esta compañía funcionaba en plena dictadura, estamos hablando del año 78 más o menos. Y se caracterizaba porque era un teatro de vanguardia, ¿no? Que estaba fuera de lo común. Habían trabajos, habían números que estaban todos los actores, las actrices desnudos, por lo tanto, por supuesto, vino la censura. Y cuando el grupo se termina, muchos de los artistas que formaban parte de este espacio fundan y empiezan a trabajar en el Paracultural. ¿Por qué Paracultural? Es muy interesante, porque era el espacio justamente para los artistas que no generaban un material expresivo que pudiera encajarse dentro del teatro convencional. Entonces, por eso justamente la paracultura, el espacio para las personas que no tenían espacio, justamente. Y lo que también se caracterizaba era que eran números, work in progress, espacios de expresión, de poder liberar todo esto que estuvo reprimido durante tantos años, este estallido, este fervor de querer decir, de la necesidad de poder expresarse. Y fue el caldo de cultivo para un montón de artistas que para ese momento no eran conocidos, según testimonios que, dicho por ellos, eran pobres, no eran conocidos y tenían mucho hambre de hacer, de trabajar, de generar proyectos, de generar un lugar, un espacio de encuentro en el que también se dieran clases, ¿no? Bueno, algunos de los artistas que formaron parte de este lugar, que hoy en día son súper reconocidos, son Carlos Belloso, Gabriel Chamé Buendía, Verónica Ginás y Alejandra Freshner, la negra Freshner, como le dicen en el documental. Bueno, iniciaron en lo que es el teatro, salieron un montón de números humorísticos. En el documental hay un montón de imágenes que quedaron filmadas, que se pueden apreciar mucho mejor lo que les voy a contar ahora, por si quieren verlo, porque no es lo mismo contarlo que verlo. De ahí sale el grupo Gambas al Ajillo, que estaba conformado por Vero Ginás, Ale Freshner, María José Gavín. Era un número que empezaba con algo, que empezó siendo algo más musical, en el que el principio de la palabra no intervenía tanto, era más algo expresivo, musical, de baile, y luego se introdujo la palabra, hasta incluso el canto en este grupo.
Después estaban los Mellis, que estaba conformado por Carlos Belloso, que tenían una característica muy buena, que era que hablaban como todo raro y sus expresiones venían muy del mimo, entonces cada expresión que tenían era como sumamente efervescente, estallida, hablaban los dos a la vez, al unísono, hasta incluso tenían como movimientos que parecían que estaban todo el tiempo en sincronicidad. Después también salió el Club del Clown, que estaba, bueno, el Club del Clown, que estaba también Chamé Buendía. Acá es donde surge ni más ni menos que Batato Barea, que bueno, ya venía trabajando, pero con esto es como, con este número, con este grupo es como que se consagra. Tenían como una fotonovela que tenían un latiguillo que se llamaba Esta me la vas a pagar, entonces siempre alguno de los personajes de alguna manera expresaba esto, que tenía que ver con que como todos los números eran a lo que ahora decimos del sombrero, antes ya la gorra, nunca se llevaban un mango. Entonces por eso justamente salía este latiguillo de que esta me la vas a pagar, como alguna vez alguien me la va a pagar y vamos a cobrar, ¿no? Bueno, luego surge el trío, bueno, de Urdapilleta, de Tortonese y de Batato, que tenían ahí a las poetisas. Era un antro en el que también había mucho lugar para la poesía, no solo para el teatro y el clown. Y más tarde van a llegar lo que son las bandas de rock. Acá por este lugar, por este hermoso lugar, el Paracultural, pasaron bandas como Sumo, como los Redonditos de Ricota, como el Indio Solari, sale en el documental El Indio hablando, bueno, los fabulosos Cadillacs, un montón de artistas que si los empiezo a mencionar son un montón, por eso traje como así algunos nombres, pero en el documental salen un montón de los músicos hablando, por eso lo recomiendo mucho porque es muy interesante ver a todas estas personas recordando este lugar, este antro, este espacio de resistencia para la cultura que marcó un precedente, ¿no? Porque estos sucesos históricos lo que tienen justamente, y lo hablábamos en el patio recién, es esta resistencia, somos un pueblo muy aguerrido que bueno, que también nosotros que no llegamos a vivir esa época, heredamos todo esto, ¿no? Entonces en los momentos más tumultuosos y más difíciles creo que emerge de la cultura y del arte algo muy potente como fue este espacio. Sí, lo que yo quería decir es que era, digamos, una característica bastante común de la época. Digo, con Cemento pasa algo bastante similar, que empieza siendo un lugar donde se hacían perfo, de contracultura, bastante particulares para la época, donde tenías a Katia Aleman colgada de cintas en bolas, en la oscuridad, y luces que se prendían y se apagaban, y números de todo tipo similares a esto. Cemento también cuando nace era un espacio que era, hoy es un garage, bueno, ya sabemos, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, post-Cromañón fue el desastre que se hizo con Cemento, pero más allá de eso era un lugar que al principio también era un espacio lleno de escombros, que todavía ni siquiera lo habían podido poner a término para todo lo que se hacía, y que posteriormente le encontraron la beta por las bandas. Es una época donde la contracultura estaba muy fuerte, y coincido con vos que los momentos de mayor crisis y los momentos donde se pone más heavy la cosa, también son los momentos donde emerge la contracultura y donde pasan cosas muy locas. Yo creo que también la apertura de lo que fueron los 80, después de venir de tantos años, de tanta oscuridad y donde no se podía hacer nada, de donde todos tenían que caminar derechitos, tener el pelo corto, no maquillarse, no estado de sitio y un montón de cuestiones que llevaban a que la juventud estuviera terriblemente reprimida, más allá obviamente de lo que era la represión ilegal, sino también a la hora de lo que se hacía cotidianamente. Bueno, los 80 fueron ese momento de explosión donde todo salió para todos lados y donde también ingresó todo lo que estaba un poco no permitido, ¿no? El espacio, darle espacio a las personas que no tenían justamente un espacio, un lugar donde encajar, y teniendo esta libertad de expresión se consagraron y salieron cosas nuevas que justamente, como decía hasta recién, marcaron un precedente que hoy en día siguen estando vivas.
Sí, siguen es siendo que, referentes, ¿no? y no sé si también lo ibas a decir, pero uno de los motivos que lleva el cierre definitivo del Paracultural y que no dure muchos años es que lo vivían cerrando, lo vivían Sí. clausurando. De hecho, también después de eso funciona un tiempo en otro lado, Sí. más adelante. Bueno, es uno de los motivos que termina con el cierre del Paracultural. Y bueno, y así como este lugar que fue un lugar muy emblemático, fue uno de los primeros lugares, si mal no recuerdo, donde toca Masacre Palestina, Sí. lo que hoy conocemos como Masacre, y era un antro hermoso, digamos, Ataque también estuvo ahí. para la juventud del momento, que bueno, que curtía mucho todo ese tipo de lugares. Y todo ese tipo de salidas nocturnas donde parecía que todo era nuevo y era muy flashero, digo, esta cuestión performática, la libertad de los cuerpos, aparentemente hombres vestidos de mujer, como se decía en la época, bueno, toda una locura, donde todavía, por supuesto, la policía que venía era post dictadura, seguía siendo muy represiva y era heavy, porque todas las noches, como dije hasta recién, había mucha clausura, se levantaban pibes de la puerta, y bueno, hemos tenido acá la posibilidad de entrevistarlo varias veces a Peter Punk, que me parece un personaje hermoso de aquellos años y también de ahora, que es quien hace la película de Batato, por haber sido muy cercano a él. Y bueno, y cuenta un poco eso, también las veces que Batato lo salva un poco, porque a ellos se lo llevaban en cana de la puerta y demás cuestiones que eran muy normales en la época. Sí, finalmente, hablando de esto, de todas las denuncias que recibían de todos los vecinos, e incluso enfrente tenían una iglesia con sacerdotes que ayunaban, que dormían temprano y bueno, vaya a saber cuántas cosas más sucedían ahí adentro. Bueno, cuestión que se cansaban de clavarles denuncias y que le caiga a la policía. El cierre fue el 27 de junio de 1990, o sea, esta semana se van a cumplir 33 años de que este lugar está cerrado, porque bueno, deciden no renovarles el contrato y actualmente el espacio es propiedad del sindicato. O sea, en este momento tiene las puertas cerradas. Sí, además no sé si no funciona ahí lo que es el sindicato del Súter y lo que es el centro Caras cultural. Y caretas. Caras y caretas, gracias, Leti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegó Leti. Me encanta cuando aparece esa Hola, voz, hola. esa voz así de fondo, como toda. El engolo. Me encanta ese engolado. Así que bueno, si les interesa un poco más para profundizar sobre este espacio, vuelvo a repetir, el documental lo pueden encontrar, se llama Paracultural, 1986-1990 y está en la plataforma de YouTube, completamente gratuito, ni siquiera hace falta que se carguen un usuario. Y ya que andan por ahí, si están acá en YouTube mirando la columna, los invito a que se suscriban, a que pongan la campanita para que sepan cuando hay un video nuevo y que le pongan like a los videos, que dale, es gratis, cópense. Y muchas gracias por haber escuchado esta columna. Gracias, Belchi. Todos a ver el documental.